Bien, como decía Alexis, nosotros somos el grupo del área de investigación en educación. Ya, el hecho del programa 1024 es enseñar la programación computacional a los niños, generando un cambio de paradigma, ¿cierto?, en educación, ya frente a todos los desafíos que tenemos, ¿cierto?, en la actualidad, en este mundo imperante de las comunicaciones. Este grupo de investigadores en educación lo lideramos 4 investigadores en educación. Varios de ellos, uno de ellos es ya doctor en educación, que se graduó en Australia. Otros estamos estudiando ya el doctorado en educación, y también acá Pamela, ella es profesora de general básica, estudió en la Universidad de Concepción y luego hizo un magíster en ciencia de la educación, mención en evaluación de los aprendizajes en la Universidad Católica. Nosotros como equipo investigador en educación vamos a aplicar, ¿cierto?, algunas pruebas y test estandarizados para medir el impacto, ¿cierto?, de la incorporación de la programación computacional en los niños de quinto y sexto básico, ya de tal modo de tener resultados tangibles, ¿cierto?, robustos, para que finalmente desde el ministerio podamos ser escuchados y que finalmente la programación computacional sea ingresada en el currículum, ¿ya? Así como la asignatura de teatro, ¿ya? Y otras más que son importantes dentro de la formación integral de una persona. Estudios, ¿cierto?, reportan de que la programación computacional también es importante, ¿ya? Así es que los dejo con Pamela. Pueden ir preguntando, levantando la mano a medida que vayan surgiendo las dudas, no hay problema. ¿Ya? Adelante. Bien, buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿cierto? Porque son las 12, ya es mediodía. Como dijo Lilia, mi nombre es Pamela, soy profesora de educación básica, también tengo un magíster y actualmente trabajo en la Universidad San Sebastián. He trabajado en escuelas y también en educación superior, impartiendo clases en educación superior. El propósito de esta parte, como decía Lilian, es de cierta manera acercar a ustedes que son estudiantes, ¿cierto? ¿Todos estudiantes? Sí. Y que no tienen un conocimiento formal, porque tampoco deberían tenerlo, sobre pedagogía, ¿cierto? Ustedes no son estudiantes de pedagogía, pero van a estar trabajando con niños. Y bajo ese contexto es súper importante que podamos tener una barrida, porque en 40 o en media hora no hacemos algo tan profundo, ¿cierto? Pero sí un acercamiento a cómo debe ser el trabajo con niños, ¿ya? Probablemente ustedes tienen alguna experiencia, a lo mejor alguno de ustedes ha hecho clases particulares de matemática, ha enseñado computación, o tiene un primo, un hermano al que le enseña, ¿cierto? Probablemente tienen algún acercamiento hacia la enseñanza a otro, ¿ya? Pero la idea es que ahora conozcamos un poquito formal sobre cómo esto debería ser. Para eso, primero nos vamos a contextualizar, vamos a trabajar con niños que parten desde quinto básico, ¿cierto? Desde quinto hacia octavo año básico, primero medio creo que, no todavía, ya, pero nos vamos a situar en segundo ciclo de educación básica, ¿ya? Para esto es importante que conozcamos en qué están estos chicos de quinto a octavo año básico, en qué etapa del desarrollo cognitivo, cómo piensan, cómo razonan, ¿ya? En base a eso vamos a ver, ¿cierto?, esta etapa del desarrollo cognitivo. Jean Piaget es un psicólogo suizo que postuló una teoría del desarrollo cognitivo hace mucho tiempo atrás, y esa teoría sigue estando vigente para todo lo que significa la educación actualmente, ¿ya? Entonces, los alumnos de quinto a octavo básico están situados en una etapa que se les llama etapa de las operaciones concretas, ¿ya? En esta etapa de operaciones concretas, bueno, esta teoría, chicos, planteaba la inteligencia considerando el desarrollo biológico y también la experiencia, ya también el ambiente, ya no solo, ¿cierto?, lo biológico, sino también cómo el estudiante, el niño, interactúa con su ambiente, ¿ya? Por tanto, los chicos que están situados en esta edad, con los que ustedes van a trabajar, ¿cierto?, con los niños que van a trabajar, ellos tienen un mayor desarrollo de las operaciones concretas. Cuando son más pequeños, antes de los 7 años, ellos piensan de manera simbólica, no razonan, ¿cierto? No está como el razonamiento lógico. Ahora sí ya está instaurado en los alumnos de esta edad, ¿ya? Pero sí todavía sigue estando en un nivel concreto, es decir, con situaciones, con problemas concretos, con objetos, todavía no está la abstracción. Ya se puede ir, ¿cierto?, potenciando, se puede ir estimulando, pero todavía no está desarrollado en este nivel el pensamiento abstracto. Acá los chicos tienen una capacidad para generar un pensamiento lógico, sin embargo no llega a ser abstracto, como yo les decía, también para identificar espacios y recordar determinados pasos. Esto de recordar determinados pasos
¿Creen ustedes que es importante en el contexto de la programación? ¿Sí? Sí. Es súper importante, ¿cierto? Porque cuando ustedes enseñen a los estudiantes van a ver unas secuencias con las cuales ellos deben ir, ¿cierto?, cumpliendo para lograr, ¿cierto?, a desarrollar estos programas o interactuar con estos programas y finalmente lograr programar. También tenemos que acá se genera la conservación. La conservación refiere a que los alumnos, como ya, ¿cierto?, pueden pensar o razonar de manera lógica. Un ejemplo concreto de eso: si tienen una cantidad de agua y la vacían a un vaso, ¿ya?, y esa misma cantidad de agua la vacían a un tubo de ensayo, ¿ya?, ellos pueden darse cuenta que pese a que esta cantidad de agua toma una forma distinta en el vaso y en el tubo de ensayo, sigue siendo la misma cantidad de agua, aunque cambie su forma, ¿cierto?, y aunque cambie, ¿cierto?, lo que lo contiene, pero sigue siendo la misma cantidad de agua. Y eso tiene que ver con el razonamiento lógico. También acá desarrollamos habilidades como la seriación y la inclusión. La seriación igual es súper importante en el contexto de la programación porque tiene que ver con cómo los chicos pueden lograr determinar, diferenciar entre distintos elementos, ¿ya? Diferenciar entre distintos elementos y en base a eso y a un criterio y a un patrón, ¿cierto?, poder agruparlos de acuerdo a características comunes, ¿ya? Por ejemplo, si tienen distintos palitos, ¿cierto?, de helado, de distintos tamaños, de distintos colores, en esta edad ya los chicos pueden agruparlos, ¿cierto?, de acuerdo a diferencias que tengan, ¿ya?, y de acuerdo a un patrón común. Eso yo creo que también tiene mucha importancia en lo que refiere a la programación. Después vamos a ir viendo si podemos hacer algunas relaciones. Y la inclusión tiene que ver con que en esta etapa los estudiantes pueden, ¿cierto?, relacionar una categoría con una categoría que es mayor, una clase con una subclase. Por ejemplo, en esta etapa ellos ya tienen completamente claro que el perro es un animal y que el animal está dentro de un grupo que son mamíferos, ¿ya? Entonces puede, ¿cierto?, categorizar esta clase con su subclase, los puede relacionar. También acá vamos a ver, identificar entre lo general y aquello que es particular, tiene que ver, ¿cierto?, con el pensamiento deductivo y también un orden específico y lógico en cuanto al modo de acomodar objetos. Ya eso también, ¿cierto?, va a estar a favor de lo que es la programación que ustedes van a hacer con ellos. En relación a eso, yo considero, y yo creo que probablemente ustedes igual lo están visualizando, que el que los estudiantes estén en esta etapa permite o da facilidad para lograr esto que es la programación. Tienen hartos elementos a favor, como es el razonamiento lógico, ¿cierto? Para lograr programar hay que analizar y resolver problemas. Entonces los estudiantes, como están en esta etapa, tienen ya habilidades que les van a permitir lograr eso. Como vemos acá, en la programación está el aprendizaje y el uso del lenguaje lógico. Esto es predominante y, como decía también ayer Lilian, esto les permite a los chicos potenciarse también en otras asignaturas. Sabemos el problema que hay actualmente en Chile, donde los estudiantes no comprenden lo que leen, ¿cierto?, donde les cuesta entender un enunciado, resolver un problema. Entonces, si ellos potencian esto con la programación, van a tener obviamente un mayor, ¿cierto?, rendimiento, un mejor rendimiento en otras áreas también. Este proceso es la base para otras habilidades de orden superior, ¿cierto? Si logran esto, van a poder más adelante poder aplicar, crear, analizar, que son habilidades mucho más complejas. La programación permite a los alumnos encarar procesos de autocorrección y búsqueda de errores, ¿ya? Por ejemplo, depurar un programa que no funciona, los enfrenta a retos de resolución de problemas complejos y les presenta conceptos que pueden llegar a ser complejos. Todo esto, ¿cierto?, avalado por investigaciones acerca de experiencias donde se ha trabajado con niños en la programación, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, en pos de dejar claro que esta etapa en la que se encuentran los estudiantes tiene muchos beneficios o nos da muchas ayudas para poder lograr trabajar con esto que es la programación. Acá también vemos otras no quiero avanzar. No puede ser tan perfecto el marco. ¿Está en el escritorio lo presento? Sí, algo pasó.
Bien, pero para que no nos quedemos sin perder el hilo. Como yo les decía, ¿cierto? El que los estudiantes estén en esta etapa va a favorecer, ¿cierto?, todo lo que se necesita para trabajar con la programación. También hay investigaciones que han dicho que las habilidades que están involucradas en la programación permiten que los alumnos puedan, incluso chicos, aprender de mayor manera la estructura del lenguaje, ¿ya? La estructura del lenguaje, las reglas del lenguaje, ¿cierto? Bueno, ustedes son los especialistas en el tema de la programación, yo no, pero trabajando con todas las habilidades involucradas en la programación, ellos van a tener facilidades para aprender estas estructuras semánticas, sintácticas del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje del español, ¿ya? Sabemos, ¿cierto?, que el lenguaje está lleno de reglas y de estructuras, por tanto también les va a traer beneficios en ese aspecto. ¿Va quedando claro hasta ahora? Si hay alguna pregunta que me puedan hacer y así podamos ir de inmediato solucionando alguna duda sobre esta etapa en la que los estudiantes se encuentran, las habilidades involucradas. ¿Alguna duda? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros se supone que vamos a tener que enseñar con mayor cuidado programación, pero ¿cuánto se supone que debe durar como cada sesión de estudio con los alumnos? Ya, usted se está anticipando y es súper bueno porque mientras esto no funciona vamos a tener que ir avanzando. Están hechos como para 1 hora y media, 90 minutos. 90 minutos las clases. 90 minutos y para eso vamos a ver más adelante la estructura con la que ustedes van a trabajar en la clase, ¿ya? Chicos, es súper importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes, ¿cierto?, no son profesores, no tienen una formación en lo que es la pedagogía, por tanto ustedes deberían estar acompañados en el establecimiento educativo por un profesor de la escuela, ¿ya? No van a estar solos, no van a estar ahí así como a los leones viendo cómo resuelvo esto, si un alumno no sé, está haciendo otra cosa, quiere salir de la sala, conductas disruptivas, ¿cierto? Ustedes no tienen las herramientas y muchas veces hasta los profes nos cuesta controlar eso, ¿ya? Entonces ustedes van a estar acompañados por el profesor y el profesor va a tener que darles apoyo en ese sentido. Y la clase también va a ser entregada a ustedes, es decir, ustedes van a tener todos los talleres con el inicio, con la actividad de desarrollo, con la actividad de cierre, todo eso va a estar dado. No es que ustedes van a ir a improvisar y estar así solos, sin ningún apoyo, sin ninguna guía. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Marfi. ¿Ya? Súper, ya. Y ahí, como decíamos, la programación mejora el rendimiento escolar y sabemos, ¿cierto?, que se combinan las matemáticas, la lógica y los algoritmos, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto?, la abstracción, el modelado, el razonamiento, la resolución de problemas. También, como yo les decía, con esto van a entender mejor la estructuración de la lengua, con reglas lógicas, y también va a ser una forma de expresión y creatividad. Para los estudiantes es súper novedoso. Yo creo que ustedes no van a tener mayores problemas en lo que refiere a motivarlos, porque van a estar súper motivados. El estar ahí, ¿cierto?, con el computador, con estas actividades, ya lleva una motivación. Es como cuando uno prefiere la clase de educación física a la clase de matemática. Es algo similar a eso, ¿cierto? Tienes otra motivación, hay una motivación distinta, hay una predisposición distinta, así que eso igual está a favor de ustedes. Todo esto es extraído de una investigación, de una actividad, no, de un programa de programación, valga la redundancia, que se llevó a cabo en España, ya con niños de España. Entonces, ¿cómo favorecer? Acá vamos a entrar un poquito en lo que refiere al ambiente propicio. El ambiente, ¿cierto?, que es súper importante. Uno cuando hace clases no solo enseña, sino que también se preocupa de que haya un ambiente propicio, es decir, que haya atención, que haya respeto, ¿cierto?, que haya respeto hacia reglas, respeto hacia los compañeros. Entonces eso igual es importante, chicos. Como yo les decía, ustedes no van a estar solos ahí controlando la disciplina, controlando, ¿cierto?, las cosas que pasan en la sala, sino que igual va a haber una imagen de un profesor, va a estar el profesor ahí, ¿ya? Por tanto, él igual tiene que ayudar en ese sentido, ¿ya? Pero es importante que hagamos, ¿cierto?, conozcamos a grandes rasgos cómo se trabaja el ambiente propicio para el aprendizaje. Para los profesores existe algo que se llama el marco para la buena enseñanza, que es como, debería ser como la Biblia del profe, donde el profe dice, yo esto debo hacer en mi práctica educativa, ¿ya?
Y este marco para la buena enseñanza habla sobre el ambiente propicio. Es súper importante establecer un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas, ¿ya? De partida, ¿cierto? Ustedes son jovencitos, ¿ya? No por ser jovencitos, ustedes van a tener que tratar a los alumnos de manera tan coloquial, ¿cierto? Tiene que haber ahí una diferencia, tiene que haber ahí un trato, ¿cierto? Donde ellos puedan respetarle a ustedes, ¿ya? Y obviamente ustedes también lo respeten a ellos. Por tanto, cuidado con eso, con el trato, con cómo se presentan, ¿cierto? Con cómo interactúan con los estudiantes. Le van a decir tío. ¿Perdón? Le van a decir tío. Probablemente les van a decir tíos, o los de octavo, no, los de quinto, ¿cierto? Sí. Más adelante, cuando ya el estudio esté con niños más grandes, le digan el profe, tal vez. ¿Ya? Así que ahí se van a sentir ustedes un poco profes, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, favorecer, ¿cierto? Que haya un buen trato de parte de ustedes y también entre ellos. Como yo les decía, igual va a estar el profe, pero es importante que ustedes estén ahí presentes, ¿cierto? Viendo el tema de la interacción con ellos, de cómo interactúan entre ellos también. Si hay groserías en la sala, obviamente ustedes pueden decir, ¿sabe, Juan, eso no corresponde acá a la sala porque estamos en un ambiente educativo? O sea, igual tiene que ir de parte de ustedes eso, ¿ya? Acá, relaciones de respeto, ¿cierto? Relaciones de respeto que no solo van a estar dadas por, a lo mejor, por el bullying, por el de hacerle cosas pesadas al compañero, sino también relaciones de respeto dadas por la participación. Pasa mucho, chicos, en la educación básica que a veces los alumnos todos quieren participar, ¿ya? Entonces ustedes también van a tener que controlar eso. Cuando preguntan, ¿cierto? Tratar de que todos participen, no siempre que sean los más aventajados o los que siempre quieren participar, los que siempre levantan la mano, sino que ustedes también preguntarle al resto de los chicos, ¿ya? Y que haya respeto. Cuando un compañero está hablando, ustedes dicen, el resto tiene que estar en silencio porque hay que escuchar el aporte del compañero, ¿ya? Eso también es importante llevarlo. Proporcionar oportunidades de participación, como yo les decía. Es súper importante, a veces los profes en el aula también tendemos a hacer eso, que tenemos un alumno que es el alumno que siempre aporta, el alumno que siempre habla, y tendemos siempre a preguntarle a ese alumno nomás. Y el resto empieza a darse cuenta de eso y dice, ¿para qué voy a decir si total el profe no considera lo que yo digo? Ya, por tanto, procurar, ¿cierto? Que si un amigo, un compañero, ¿cierto? Levanta la mano y dice algo, después preguntarle al otro, ¿ya? Para que también todos puedan participar y todos se motiven también con él. Promover actitudes de compromiso y solidaridad. Por ejemplo, siempre vamos a tener alumnos que a lo mejor se van a manejar un poco más, ¿ya? ¿Qué pasa si hay un problema con el computador del compañero? ¿Ya? Ahí nosotros podemos hacer, ¿cierto?, que este otro compañero que se maneja, que sabe todo el tema, pueda ayudar al otro, ¿cierto?, que está en dificultades. Eso igual ustedes lo pueden intencionar, ¿ya? Transmitir una motivación positiva para el aprendizaje, la indagación y la búsqueda. Esto es importante en el contexto de las clases que ustedes van a llevar a cabo, ¿cierto? Que siempre los alumnos tengan esa curiosidad, quieran investigar, quieran buscar la información, quieran, ¿cierto?, poder aplicar, ¿cierto?, quieran poder trabajar con estos programas. Ya entonces ustedes también favorecer en eso, plantear alguna actividad, ¿cierto?, que esté obviamente en la pauta que se le entrega, que sea desafiante. Ya instarlos, ¿cierto?, a indagar, a indagar. Si ellos les preguntan algo y ustedes creen que esa respuesta está a la mano de ellos, pedirles que ellos busquen la respuesta, ¿ya? Que tengan como esa curiosidad. No solo darles todo, ¿cierto?, contestado, todo hecho. Favorecer el desarrollo de la autonomía. Eso igual es importante, ¿creen ustedes o no? En el contexto en el que van a trabajar, la autonomía es súper importante, ¿cierto? Ustedes van a modelar. Ustedes van a modelar el trabajo con un software, el trabajo con un programa, pero ustedes no van a estar todo el tiempo encima de los estudiantes, ¿ya? Por tanto, favorecer la autonomía, ¿ya? Decirles que ustedes van a ir, ¿cierto?, mirando, guiando, orientando, ¿cierto?, supervisando el trabajo, pero que también ellos tienen que trabajar por sí solos, ¿cierto?, en el programa con el que van a estar, ¿cierto?, estudiando. Promover un clima de esfuerzo y perseverancia. Si no me resulta algo, lo vuelvo a intentar, ¿cierto? Si no me resulta programar, si no me resulta trabajar con un programa, con un software, lo vuelvo a intentar. Vuelvo a intentarlo, es importante, ¿cierto?, que puedas, obviamente le damos las directrices claras, si no entendió la instrucción, se la volvemos a dar, pero que haya perseverancia de parte de ellos. Que no se frustren, eso es súper común. No me sale algo, me frustro, ¿ya? Y ahí empieza la disrupción, a molestar al otro, a hacer otra actividad. Por tanto, instar a que tienen que volver a intentarlo, a que no siempre va a resultar al principio. ¿Sí? Para reforzar eso mismo, y como esto está en línea con la teoría también de Lawrence Kohlberg,
ya también toma elementos de Piaget, ¿cierto? Sí. Y habla de un, perdón, de un desarrollo moral, ¿ya? Entonces la autonomía se logra, pero previo a la autonomía moral, donde el alumno ya es crítico, que puede ser crítico usted igual, ¿ya? Se logra previo a eso favoreciendo justamente y premiando, ¿ya? Hay que reforzar y premiar alto para que el alumno entre en una zona de confianza, ¿ya? Para desplegar todo lo que tiene y ser autónomo, ¿ya? Pero son procesos que se trabajan de esa forma, son como bien segmentados. Aquí hay un segmento de niños que al principio responde a intereses propios, ¿no? Premio y castigo, premio y castigo. Luego a intereses del grupo y finalmente se vuelve crítico, autónomo y puede criticar todo lo que le llega. Esos son los procesos que están en línea también con esto, que, Sí. que tiene que ver con el desarrollo moral, que nos van a criticar y ustedes van a decir, ah, este niño está en el periodo convencional, perdón, postconvencional, me está criticando. El niño que sigue el grupo, ah, este está en un periodo preconvencional, o convencional, perdón, ¿ya? Entonces, ustedes van a identificar esos segmentos y van a poder tratarlos mejor, para lograr sacar rendimiento de su alumno, porque eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cómo está? ¿En qué zona está? Entonces, así lo trato, ¿ya? Para sacar mejor rendimiento. Eso simplemente, profesor. Sí, eso es súper importante. Y se me estaba olvidando la idea de los refuerzos, ¿ya? Yo les hablaba de la perseverancia, ¿cierto? De instarlos a volver a intentarlo cuando no resulta. Y ahí es donde ustedes, chicos, entramos a lo que es el refuerzo positivo, ¿ya? ¿Cómo se aplica el refuerzo positivo? Hay una conducta que yo espero y yo aplico el refuerzo, ¿ya? Por ejemplo, el alumno se frustró porque no pudo trabajar bien en una actividad donde tenía que trabajar con algunos patrones, ¿ya? Entonces se frustra y después ustedes ven que lo vuelve a intentar y ustedes dicen, muy bien, está muy bien, mira, lo lograste. Eso es refuerzo positivo, ¿ya? El refuerzo positivo puede estar dado de distintas maneras. Eso sería un refuerzo positivo verbal, con un halago, ¿ya? También hay refuerzo positivo dado por a lo mejor hacer alguna otra actividad. Cuando termine su actividad, puede avanzar en una actividad que le gusta, que también tiene relación con lo mismo, ¿cierto? Con esto de los programas con el que se está trabajando, ¿ya? Está hecho una máquina. Claro. Está hecho una máquina. Está hecho una máquina. Probablemente ustedes ahí tengan ciertos halagos que están enfocados a la computación. En el contexto, ¿cierto? De esto, probablemente tengan ustedes ciertas formas de, no solo muy bien, súper, eres seco, no sé, así como me refiero a algo que refiere a más habilidades tecnológicas, computacionales, ¿ya? Así que tiene que estar el refuerzo. Cuando el refuerzo positivo está, la conducta se sigue, ¿cierto? Sigue permaneciendo, ¿ya? Y después sigue permaneciendo hasta el momento que tú quitas el refuerzo y no es necesario porque ya el chico entendió que es premiado por eso, ¿ya? Entonces, eso igual es importante, reforzarlos de esa manera. Normas de comportamiento. En este caso, ¿cierto? El profesor debiese dar las normas de comportamiento, pero ustedes también recordarlas. Por ejemplo, no pueden permitir que los estudiantes coman dentro de la sala de computación, ¿cierto? ¿O sí? ¿Ustedes comen? O sea, comen, obviamente comen en la sala, comen cuando están con el computador en la casa, ¿cierto? Pero hay normas en la escuela. Y una de las normas de la escuela es que no puedo dejar un jugo ahí porque se me puede caer el jugo en el teclado, ¿cierto? Entonces igual hay que tener cuidado con eso y también ustedes de cierta manera no caer en algo que a lo mejor los alumnos como van a ver, los niños como van a ver que ustedes lo van a permitir, no van a cumplir esa norma porque total el profe lo dijo, pero mi monitor me da permiso, entonces no importa. No, cuidado con eso. Ya también, ¿cierto? Adecuarse a las normas que van a estar establecidas dentro de la sala, por la escuela, por el profesor, ¿ya? Así que es importante también ustedes puedan, ¿cierto?, reforzar esas normas de el silencio, esas normas de guardar el celular, porque ahora estamos trabajando en esta actividad y es importante que pongas atención, ¿cierto? Esta norma de respetar cuando el compañero está dando su aporte, esta norma de no comer, ¿cierto?, ahí, o no tomar el jugo, el líquido, con el teclado ahí. Entonces es súper importante que igual lo refuercen. Y utilizar recursos coherentes con las actividades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, facilitar que puedan acceder a los materiales y recursos disponibles. En el caso, ¿cierto?, de esta actividad, ¿qué pasa si un software no está cargado o no se carga bien en el computador? Ustedes debiesen tratar de que todo eso esté previamente para que resulte en la clase, ¿ya? Asegurarse de que estas actividades, ¿cierto?, puedan
resultar con todos los insumos que se tenían. Ya si algún computador no está funcionando bien, o tal vez este software, algo pasó, preocuparse de eso, de que sea coherente con la actividad que ustedes van a realizar y que esté funcionando, ya para que no nos traiga problemas. Ahora vamos a entrar en cómo desarrollar la clase, ¿ya? ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que vimos recién? Después vamos a ver igual si hay preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar en la clase? Chicos, la clase siempre sigue una estructura que es un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Ustedes han sido alumnos mucho tiempo, ¿cierto? Ustedes pasaron por básica, por media, ahora están en educación superior. Entonces, los profes intencionamos que haya una estructura de clase, ¿ya? En el inicio, ¿qué debemos hacer? En el inicio, ustedes debiesen, ¿cierto? En la actividad que ustedes van a llevar va a estar el objetivo, ¿ya? El objetivo de la clase. A ver, vamos a ver si puedo avanzar hacia allá. Por ejemplo, acá hay una clase, ¿cierto?, donde se va a trabajar qué son las ciencias de la computación y cómo pueden ser útiles en sus vidas, ¿ya? Entonces, el objetivo sería de esta clase comprender las ciencias de la computación y comprender la utilidad que tiene para sus vidas. Por tanto, ustedes debiesen en la clase al principio decir, bueno chicos, hoy día vamos a trabajar acerca de lo importante que es la ciencia de computación para nuestra vida, ¿ya? Dejar en claro el objetivo, cuál es el propósito de esa clase, qué es lo que vamos a hacer, en palabras más simples, ¿ya? Eso tiene que estar al principio de la clase, ¿cierto? En el inicio. Plantear este objetivo, porque los alumnos así saben hacia dónde deben enfocar su desempeño, lo que deben lograr. También, ¿cierto?, captar el interés mediante una actividad de motivación, una actividad, ¿cierto?, entretenida, una actividad, ¿cierto?, que esté relacionada, obviamente, con el tema que vamos a trabajar, ¿ya? Por ejemplo, si estamos viendo la utilidad de las ciencias de la computación, una actividad de motivación, eso va a estar dado, obviamente, por la pauta que se le va a entregar, pero una actividad de motivación podría ser un video que muestra cómo se ha hecho con el paso del tiempo útil, ¿cierto?, las ciencias de la computación y cómo han influido en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Esa es una actividad de motivación. ¿Por qué de motivación? Porque permite que los alumnos se interesen, porque estén alerta, ¿cierto?, sobre lo que se va a trabajar en esa clase. Ya entonces es una actividad entretenida, ¿cierto?, que va a permitir captar esta atención para lo que sigue. Activar conocimientos previos. Todos nosotros tenemos conocimientos previos, ¿ya? Eso quiere decir que por la experiencia, ¿cierto? Por la experiencia, por nuestro diario vivir, por las situaciones de cada día, por los paseos que he hecho, por mis intereses, yo tengo conocimientos previos, ¿ya? Por ejemplo, alguien que venga acá y que no se maneja nada de computación, pero tiene un conocimiento previo, porque alguna vez escuchó sobre la programación, escuchó sobre estos software o sobre estos programas que se han dicho acá, entonces traigo un conocimiento que es previo y que es súper importante rescatarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese contexto, si vamos a trabajar con, ¿cierto?, el arte de las ciencias de la computación, ¿cómo ustedes pueden activar ese conocimiento previo que los niños ya traen de la casa? Y que ese conocimiento previo no está en la educación formal, me lo da la vida, me lo da la experiencia, ¿ya? Y que es importante para construir, ¿cierto?, lo que viene después. Por ejemplo, con preguntas, ¿has visto alguna vez una simulación por computadora? Si es así, describe una. ¿Qué otro trabajo puede beneficiarse de la ayuda de las ciencias de la computación? ¿Existen trabajos en donde piensas que las computadoras serían útiles? ¿No serían útiles, perdón? ¿Piensas que en los próximos 5 años los trabajos necesitarán más o menos computadoras? Y entonces estamos activando, ¿cierto?, estos pensamientos, estas ideas, estas concepciones, ¿cierto?, que traen los chicos ya desde la experiencia diaria, ¿ya? Eso es activar conocimientos previos. Entonces, en el inicio decimos el objetivo de la clase. Hoy día vamos a trabajar sobre esto. Presentamos la actividad de motivación y también, ¿cierto?, activamos este conocimiento previo. De una forma simple, chicos, de activarlos con preguntas. En la forma más simple, en la forma más rápida y más fácil, ¿ya? ¿Queda clara esa parte? ¿Sí? Ya. Después vamos a pasar al desarrollo de la clase y en el desarrollo de la clase netamente llevo a cabo las actividades, ¿cierto? O las situaciones de aprendizaje que estén dichas en esta pauta para esta clase.
Después de desarrollar toda esta actividad, ¿cierto? Y de lograr de ir orientando, de ir guiando a los estudiantes, de ver que vayan aplicando, ¿cierto? De ver que vayan interactuando con el programa. Después de todo eso, y ya, ¿cierto? Al término de la clase pasamos al cierre, que es súper breve, ¿ya? Y en este cierre es muy importante que los estudiantes nos den su visión sobre lo que aprendieron, ¿ya? Sobre lo que aprendieron y cuál es la utilidad, ¿ya? Entonces podemos preguntarle, ya, chicos, estamos terminando la clase ahora. A ver, quiero que ustedes me cuenten qué aprendieron hoy día. Aprendimos esto, ok. ¿Para qué les va a servir? ¿Ya? ¿Les gustó lo que aprendieron? ¿Tuvieron alguna dificultad al trabajar en esta clase? Entonces, eso es cerrar la clase, ¿ya? Y eso estimula algo que se llama metacognición, ¿ya? Y la metacognición tiene que ver con la reflexión de los procesos mentales. Es decir, yo como estudiante reflexiono sobre lo que aprendí. Empiezo a pensar, a ver, ¿qué aprendí? Hoy día aprendí a usar este software. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí porque interactué, porque busqué, porque analicé, ¿ya? Entonces, eso es cierto, reflexionar acerca de mis propios procesos mentales. Y es súper importante estimular eso en el cierre. Y como ustedes ven, con preguntas súper básicas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sobre qué aprendimos? ¿Qué fue lo difícil? ¿Cómo resolviste esta situación problemática? ¿Ya? ¿Cómo pudiste, cierto, salir de ese conflicto? ¿Cómo pudiste resolver ese problema? Ahí ustedes están estimulando que ellos, cierto, reflexionen sobre su propio aprendizaje. ¿Sí? ¿Existe algún método simple, entre comillas, para enseñar a preguntar, a preguntarse? Porque mi experiencia como docente, tengo la sensación que el problema justamente radica en que los muchachos tienen ese miedo a estructurar sintácticamente la pregunta, entonces me voy a equivocar. Entonces yo le hablaba más de que identificaran un objeto, algo que en su recuerdo, después de la exposición que usted expuso, y el alumno debe ser capaz ahora de identificar algo que le llamó atención y darle una forma en su cabeza, ¡pum! Ahí está. Entonces sobre eso yo ahora tengo dudas sobre eso, pero lo tengo identificado, algo estético, ¿ya? Es más concreto, y volvemos a lo concreto. Y tenemos que volver, siempre estar volviendo, ¿eh? Es una revisión permanente, ¿ya? Entonces, si es que existe alguna forma práctica de enseñar a hacer una pregunta, que el alumno diga, me están enseñando a preguntarme. ¿Una teoría o un método específico? Un método simple o algo. Es complejo, sé que es complejo. Claro, no existe, pero sí hay varias orientaciones de parte de, por ejemplo, en el mismo currículum actual, lo que se busca es que los alumnos puedan autorregularse, ¿cierto? Es decir, es evaluarse, autoanalizarse, es ver cómo estoy aprendiendo, es ver si, por ejemplo, si no me resulta un resumen para aprender historia, voy a hacer un mapa conceptual, o tal vez el mapa conceptual no me resulta, entonces voy a subrayar ideas principales, ¿ya? Entonces, hay orientaciones de parte del ministerio, ¿ya? De cómo poder, ¿cierto?, preguntarse, formular estas preguntas, pero un método específico, no. Al menos yo no lo conozco. Sería interesante. Pero también, si bien es cierto, tal lo que plantea aquí, muchas veces cuando se hace una pregunta, se hace un cuestionamiento, se puede incentivar en el análisis de la misma pregunta, porque muchas veces la respuesta está en la misma pregunta. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, claro. Si uno le da un poco de énfasis a la misma pregunta, uno puede encontrar la respuesta. Sí, claro, la Entonces, si pregunta. uno incentiva a los niños, en ese sentido, Claro. puede tener un resultado positivo. Y qué relevante eso, porque sería más clave la pregunta que la respuesta. Sí. Y a propósito de eso se hace mucho también con el modelado, por ejemplo, para responder preguntas SIMS o PSU. Se trabaja también mucho. Que en el fondo también Sí. está incluida la lógica dentro Sí. de la misma. Claro. El razonamiento lógico, exacto. En ese mismo contexto, bueno, como monitores no se preocupe mucho porque, bueno, preocúpese de eso, pero además, como apoyo, dentro de las actividades también hay preguntas sugeridas. Sí. Pero ustedes mismos al hacer la actividad le van a salir fácilmente preguntas, no es algo tan complejo, es algo que es natural, tal vez de a poco lo pueden ir trabajando más, pero es algo que uno tiene que hacer naturalmente y al principio ver ejemplos, por ejemplo, la misma presentación que está haciendo Pamela, les va dando cómo uno tiene que ir llevando esto
También en la misma actividad ustedes pueden identificar algunas cosas concretas que pueden haber sido más complicadas, o los mismos niños desde su misma experiencia también pueden generar preguntas que tal vez salgan de contexto, pero ustedes siempre tienen que tratar de responder esa pregunta, de que ellos piensen un poco alrededor de la pregunta, y hay preguntas que a veces uno hace y no tienen respuesta. Hay preguntas bueno, yo soy, además de todo lo que hemos visto un poco, soy científico. Entonces cuando uno va más avanzando en la ciencia se da cuenta de que muchas preguntas no tienen respuesta. Y mientras más escudriña uno y más busca, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero uno tiene que buscar algún tipo de solución lógica. Y esa solución lógica te puede dejar contento un tiempo y te puede permitir generar más conocimiento, pero no necesariamente va a ser la respuesta válida. ¿Por qué? Porque toda la ciencia y toda la vida es dinámico y va cambiando. El conocimiento es una percepción que nosotros diseñamos, la sociedad ha diseñado del medio ambiente, y eso no es una verdad concreta, es un modelo, una percepción de todos los científicos, y eso es lo que ustedes les han enseñado todos estos años hasta ahora. Entonces nosotros tenemos eso y muchas preguntas no tienen respuesta, pero uno siempre tiene que generar una respuesta lógica que, bueno, no todas las preguntas tienen una verdad concreta y fija, sino que tú tienes que generar una respuesta lógica en torno a eso. Y eso ustedes están estudiando para ser los lógicos de las carreras, así que... En la Universidad de Concepción hay una profesora connotada de lógica, y que ella siempre decía: ¿por qué hacer simple lo que puedo hacer complejo? Era su gran frase. ¿Por qué? O sea, conformarme con la simpleza y no hacerme más preguntas en torno a eso. Por el practicismo, que hay que avanzar. Bueno, Si no, no vamos a almorzar nunca. Y si favorecemos a los estudiantes, va a tener un impacto en todas las otras áreas. Esto es apasionante. Claro. Ya, ok, entonces esa es la estructura. Ya inicio, ¿cierto?, con todos estos elementos que vimos que son importantes, desarrollo, y en el cierre, donde es importante la metacognición, reflexionar sobre los propios procesos mentales, con base a preguntas, ¿cierto?, como lo vimos recién. Y para valorar también lo aprendido, porque es importante lo que aprendimos, preguntarle eso, ¿por qué es importante? ¿En qué nos va a ayudar? ¿En qué nos va a servir? ¿Ya? Tenemos también acá algunas preguntas sobre cómo se estimula la metacognición en el cierre, que son las que yo les dije que aprendimos en la clase de hoy, cómo lo aprendimos, cuáles fueron las dificultades que tuvieron al momento de desarrollar las actividades, cómo las resolvieron. Eso es súper importante también, que lo verbalicen, que se den cuenta de toda esta capacidad que ellos pusieron en pos del problema y de cómo lograron encontrar esta solución, ¿ya? O tal vez cómo en el camino, como dice Alexis, les surgieron más preguntas que eran difíciles de responder, pero que verbalicen, ¿cierto?, cómo lograron ellos llegar después a una respuesta. ¿Qué fue lo más fácil de aprender y por qué? Ya eso es lo que refiere como al cierre de la clase. Y también hay que hablar de la importancia de lo aprendido. Entonces, chicos, tenemos estos momentos de la clase y ustedes van a trabajar con algo que es muy similar, pero que tiene otras etapas, que se llama el espiral de aprendizaje, ¿ya? Que viene, ¿cierto?, de algunos métodos donde se encontró que no había métodos enfocados a la tecnología, y ahí se empezó a ver en otras áreas, ¿cierto?, hasta en el área empresarial, y ahí surge esta espiral de aprendizaje. Ustedes van a trabajar con estas etapas en la clase. El inicio es lo que vimos, ¿cierto?, dar el objetivo, hacer la motivación, activar conocimientos previos. Después viene, ¿cierto?, el vivenciar, el procesar, generalizar, aplicar, hasta llegar al cierre. ¿Cómo podemos ver ese detalle? En el vivenciar es importante generar un contexto para el desarrollo de esta actividad donde se entregan las instrucciones. ¿Ya? Entonces empezamos, activamos conocimientos previos, decimos el objetivo y nos vamos después al vivenciar, que es plantear las instrucciones, ¿cierto?, de lo que se va a trabajar en la clase, y también se realiza la ejecución. Acá ya empezamos a ejecutar, ¿ya? Empezamos a ejecutar, ¿cierto?, lo que está planteado para esa clase. Por tanto, esto tiene mucha relación con el desarrollo de la clase. Después miramos el proceso críticamente, observando qué se hizo y por qué se hizo. Esto también, el procesar, ¿cierto?, esta parte tiene que ver con lo que yo les decía, que es poder reflexionar sobre mí, sobre lo que hice, sobre mis procesos mentales. ¿Qué hice con este programa? ¿Cómo lo hice? ¿Ya qué dificultades tuve? Vamos a pasar al generalizar, donde acá lo que buscamos, ¿cierto?, ya es formalizar el conocimiento.
¿ya? Relacionar la teoría y el conocimiento general con la experiencia vivida, ¿ya? Entonces, yo pensaba esto acerca de este programa o acerca de la ciencia de la computación. Después, al interactuar con el programa, ¿cierto?, me di cuenta de estas otras cosas, por tanto voy relacionando, ¿ya?, los conocimientos previos, la teoría que escuché, cómo se maneja el programa, ¿cierto?, y voy haciendo generalizaciones, es decir, voy formalizando el conocimiento. Y el aplicar, ¿cierto?, que ya vemos que tiene que ver con el evidenciar, o sea, el evidenciar que logré este nuevo aprendizaje. Ya por medio de todas estas etapas logré, ¿cierto?, logré, ¿cierto?, formalizar este aprendizaje, logré incorporarlo, ¿ya? Y puedo, ¿cierto?, aplicarlo en distintos contextos. Y después el cierre de la clase, como ya lo vimos, ¿cierto?, valorar lo aprendido, ver lo difícil, lo complejo, ver cómo logramos ese aprendizaje. Aquí tenemos esta es como una pauta, ¿cierto?, de cómo se trabajarían ustedes con los chicos, ya con los estudiantes. Como ustedes ven, va a estar la secuencia numerada, ¿cierto? Esta va a ser la sesión 1, acá vamos a trabajar introducción al arte de las ciencias de la computación, aparecen, ¿cierto?, algunas instrucciones como el equipo de 4 o 6 escolares, el profesor que dijimos que iba a estar con ustedes, más el monitor, que son ustedes, se necesita el computador y el mesón de trabajo, ¿ya? Y acá dice, dar el curso una idea clara de qué son las ciencias de la computación y cómo pueden ser útiles en sus vidas. Entonces, de ahí sacamos el objetivo, ¿cierto? El objetivo de la clase es que ellos puedan comprender esto, ¿cierto? Comprender las ciencias de la computación y la utilidad que tienen. Y así va a estar dado, chicos. En el inicio, saludo y presentación, ustedes se presentan. Ya después en el vivenciar vamos a tener las preguntas activadoras de conocimientos previos que hay que formular. La cantidad de tiempo también enfocado a esa actividad. En el procesar vamos a socializar, que cada niño, bueno, aquí decía en el vivenciar, ¿qué juegan en el computador? Imagina, intenta dibujar a la persona que creó ese juego, ¿qué pasos crees que realizó el creador para desarrollar ese juego? ¿Ya? Esas son las preguntas activadoras. Después, en el procesar ellos deben mostrar sus dibujos y deben comentarlos. Estos dibujos del autor del juego que ellos les gustan, ¿cierto? Lo comentan, lo socializan. En el generar, ¿cierto?, va a haber una vinculación de una vinculación de conceptos. Dijimos que el generalizar era formalizar, ¿ya? Entonces yo tengo las ideas a partir de estas preguntas, va a haber un video, ¿cierto?, que se va a mostrar y después de eso voy a lograr construir aprendizaje. Video y vocabulario, están, ¿cierto?, los implementos que se necesitan para eso. En el aplicar van a trabajar con el código binario y en parejas van a realizar una actividad referida al código binario. Ya van a poner en práctica, ¿cierto?, lo que aprendieron, lo que han aprendido. Y en el cierre, despedida, y aquí reforzar los aprendizajes y se despiden. Y también, ¿cierto?, no olvidar ahí la metacognición. No olvidar, ¿cierto?, el cómo voy a preguntarles sobre lo que aprendieron y la utilidad que supieron, ¿ya? Así va a estar estructurada la clase para ustedes.